Olviden la imagen del león como un simple depredador. Olviden las escenas de caza que han visto 1000 veces. Hoy no estamos aquí para hablar de instinto. Estamos aquí para hablar de intención. De la intención fría, metódica y brutal de un rey que fue despojado de su alma y que, en la oscuridad de su dolor, hizo un juramento de sangre. Esta no es la historia de una pelea territorial, es la crónica de una aniquilación calculada. Prepárense, porque lo que van a presenciar es la metamorfosis de un monarca. La historia de cómo un soberano de la sabana, un león alfa cuyo rugido era la ley, un padre que solo conocía el calor de su manada, fue forzado por la tragedia a convertirse en un fantasma de la retribución, un espectro dorado movido por un único y terrible propósito: borrar de la faz de la tierra la existencia del leopardo que se atrevió a robarle su mundo. Lo que van a escuchar no es una cacería, es la leyenda de una venganza terrible. Si estas historias de poder real, de justicia primordial, escrita con garras y colmillos, y de la increíble inteligencia que se oculta tras la furia de un rey, resuenan en lo más profundo de su ser, entonces usted ya pertenece a esta manada. Usted habla nuestro idioma. Considere unirse a nuestro círculo, suscribiéndose a Furia Animal, porque lo que compartimos aquí son las leyendas que ni la propia sabana se atreve a susurrar. Un simple clic es su corona, su entrada a este reino de mitos salvajes. Y ahora, volvamos a las vastas llanuras del Serengeti, a una época de sol dorado, mucho antes de que la hierba se tiñera con la sangre de un príncipe de las sombras. Volvamos a la era de Sarkhan. Sarkhan no era un león, era un imperio sobre 4 patas, un coloso de más de 250 kilos, con una melena tan oscura como una noche sin estrellas que caía sobre sus hombros como un manto real. Su cuerpo era un mapa de poder, cada músculo una prueba de su dominio absoluto, pero su verdadera realeza no estaba en su tamaño, sino en su mirada. Sus ojos, del color del ámbar fundido, no contenían la arrogancia vacía de un tirano, sino la calma serena de un poder que no necesitaba ser cuestionado. Su rugido no era un simple sonido, era la geografía misma de su reino, una onda de choque que decía a todos, desde los búfalos hasta las hienas, dónde comenzaba su ley y dónde terminaba la de ellos. Su reino era un paraíso de acacias solitarias, llanuras interminables y un río que era la arteria de la vida. Y en el corazón de este Edén, Sarkhan no estaba solo. Tenía a su reina, Nala, una leona de una belleza feroz y una inteligencia táctica que igualaba su propia fuerza. Juntos eran el sol y la luna, el poder y la estrategia, el centro inamovible de la manada. Y luego estaban sus cachorros, el futuro de su linaje, Kael y Lyra, 2 bolas de pelo dorado que veían el mundo como un gran campo de juegos y a su padre como una montaña invencible. Kael, el heredero, ya mostraba la confianza de su padre, intentando torpemente imitar su rugido, lo que resultaba en un chillido agudo que hacía sonreír a las leonas. Lyra, más observadora, seguía a su madre, aprendiendo los secretos del viento, las tácticas de la emboscada, el arte de moverse sin ser vista. Para el mundo eran una manada de leones, pero en realidad eran una dinastía. Sarkhan era un padre dedicado. Les enseñaba a leer las nubes de polvo en el horizonte, a interpretar el grito de alarma de un pájaro, a distinguir el olor de la presa del olor del peligro. Pasaba horas jugando con ellos, permitiendo que sus pequeños príncipes mordisquearan su cola y se escondieran en la selva de su melena. Cada momento de paz, cada lección, cada juego, era un ladrillo en la construcción de su legado. Tenía poder, un reino próspero, una reina leal y un futuro brillante jugando a sus pies. No podía saber que en las sombras de su propio paraíso, un asesino silencioso lo observaba. No con la ambición de un rival, sino con la envidia venenosa de un paria.
En los Kopjes, esas islas de rocas de granito que salpican el mar de hierba del Serengeti, vivía una criatura de una belleza letal y un alma solitaria. Su nombre, susurrado solo por aquellos que habían visto sus huellas cerca de una matanza, era Xilos. Xilos era un leopardo macho, un fantasma de manchas y músculo. Era la personificación del sigilo, un maestro del camuflaje capaz de desaparecer a plena vista. A diferencia de los leones, que gobernaban a través del poder y la presencia, Xilos gobernaba a través del miedo y la ausencia. Era un asesino solitario, un príncipe de las sombras que resentía profundamente la ostentosa autoridad de Sarkhan. Odiaba el rugido del león que reclamaba la tierra. Odiaba la facilidad con la que la manada se movía, protegida por su número y la fuerza de su rey. Para Xilos, el poder de Sarkhan no era un derecho, era un insulto a su propia superioridad como cazador. Él era más rápido, más sigiloso, más inteligente, y sin embargo tenía que arrastrarse por las sombras mientras el rey dorado se pavoneaba bajo el sol. Esa envidia que ardía a fuego lento se estaba convirtiendo en un odio frío y calculador. El primer roce entre los dos mundos fue sutil, pero cargado de presagio. Sarkhan y su manada habían derribado una cebra. Después del festín, como era costumbre, arrastraron los restos a la sombra de una acacia. Al día siguiente, Sarkhan regresó y encontró el cadáver de la cebra arrastrado hasta la rama más alta del árbol. Una hazaña de fuerza increíble, y en el suelo, una única huella inconfundible, la de un gran leopardo macho. No era una lucha por la comida, era un mensaje, una muestra de poder. Incluso lo que tú dejas atrás, yo puedo tomarlo y ponerlo donde tú nunca podrás alcanzarlo. Sarkhan rugió, un sonido de advertencia que sacudió las rocas, pero la respuesta fue solo el silencio. El fantasma no se mostraría. La estación seca llegó, encogiendo el mundo. Los abrevaderos se convirtieron en pozos de barro y la caza en un asunto desesperado. La tensión se apoderó de la sabana. Fue en este momento de vulnerabilidad que Xilos vio su oportunidad. No para desafiar a Sarkhan de frente. Eso sería un suicidio. Su plan era mucho más cruel, más personal. No quería el reino, quería romper al rey. Una tarde, mientras la mayor parte de la manada descansaba a la sombra, Nala llevó a los cachorros a un pequeño pozo de agua apartado, un lugar que consideraba seguro. Sarkhan estaba de patrulla en el límite norte de su territorio, a varios kilómetros de distancia. Xilos había estado observando durante días, había estudiado sus rutinas, aprendido sus patrones. Sabía que Nala a veces se separaba con los cachorros y sabía que ese era el momento. Descendió de su atalaya de granito con la fluidez de un líquido oscuro, moviéndose a través de la hierba alta sin hacer ni un solo ruido. Nala, con sus instintos afinados por años de maternidad, sintió un cambio en el aire, un silencio equivocado. Se giró, colocando a los cachorros detrás de ella, y sus ojos se encontraron con la aparición moteada que emergía de la hierba. Su corazón se heló. Reconoció al leopardo. Sabía que esto no era un encuentro casual. La batalla fue de una furia explosiva. Nala, una guerrera por derecho propio, luchó con la desesperación de una madre defendiendo a su prole. Pero Xilos no era una hiena oportunista. Era un depredador alfa en la cima de su poder. Era más rápido, más ágil. Esquivaba sus cargas, usando su velocidad para flanquearla, para asestar golpes rápidos y punzantes con sus garras. Su objetivo no era necesariamente matar a Nala, era crear una distracción. En un momento de caos, mientras Nala estaba ocupada repeliendo un ataque, Xilos vio su oportunidad. Con una velocidad cegadora se abalanzó no sobre ella, sino sobre lo que ella protegía. Agarró a Kael, el joven príncipe, y con un solo y poderoso movimiento desapareció de nuevo en la hierba alta, llevándose el futuro del reino con él. Nala
Al ver a su hijo desaparecer, dejó escapar un rugido de pura angustia y terror. Intentó perseguirlo, pero Xylos ya se había desvanecido. Se había convertido de nuevo en un fantasma, dejando atrás solo el silencio y el llanto aterrorizado de la pequeña Lira. A kilómetros de distancia, Sarkhan escuchó el rugido de su reina. No era un rugido de comunicación, era un grito de dolor. El rey sintió una punzada de hielo en el corazón. Corrió más rápido de lo que jamás había corrido, sus enormes patas devorando la sabana. El miedo, una emoción que rara vez sentía, le daba alas. Cuando llegó, la escena lo destrozó. Encontró a Nala herida y temblando, tratando de consolar a Lira, su cuerpo entero un testimonio de una batalla perdida. No había rastro de Kael, solo el olor almizclado y penetrante de un leopardo. Sarkhan levantó la cabeza y dejó escapar un rugido que partió el cielo. Era un sonido de agonía de un padre cuyo corazón había sido arrancado. Rastrearon durante horas, pero fue inútil. Encontraron los restos de su hijo al pie de los Kopjes, el lugar que el leopardo llamaba hogar. Xylos ni siquiera se había molestado en ocultar su crimen. Lo había dejado como un trofeo, como una declaración. El mundo de Sarkhan se vino abajo, el sol dorado, la vasta llanura, su corona de rey, todo perdió su significado. Se sentó junto a los restos de su heredero, inmóvil como una estatua de granito, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de un rojo sangriento. Nala se acurrucó a su lado, compartiendo un dolor demasiado profundo para las palabras. Esa noche, bajo el manto de estrellas indiferentes, el dolor del rey comenzó a pudrirse. Se transformó en algo más duro, más frío. La pena se calcinó y se convirtió en la brasa de un odio puro y concentrado. Sarkhan levantó la cabeza. Sus ojos de ámbar ya no reflejaban la calma de un rey, sino el fuego del infierno. Ya no era un padre, apenas era un rey. Se había convertido en un instrumento de la muerte, un juramento andante de que el príncipe de las sombras pagaría por su audacia. Y su venganza no sería rápida, sería un arte, sería terrible. El amanecer siguiente no trajo un nuevo día, trajo una nueva era, la era de la caza. Sarkhan se levantó, pero no era el mismo león. El dolor lo había destilado, eliminando todo lo que no fuera propósito. Se movía con una economía de movimiento aterradora, cada paso una decisión calculada. La sabana, antes su reino para gobernar, ahora era su tablero de ajedrez personal. Y él estaba a punto de jugar una partida mortal contra un fantasma. Sabía que Xylos era un maestro del sigilo y la emboscada. Una persecución directa sería inútil. El leopardo simplemente se desvanecería en las rocas y las sombras. No, para cazar a un fantasma, uno debe convertirse en un cazador de mentes. Sarkhan necesitaba arrancarlo de su zona de confort. Necesitaba hacerlo cometer un error. Su primera acción fue una obra de teatro macabro. Sarkhan sabía que Xylos, desde la seguridad de sus Kopjes, observaba cada movimiento de la manada. Así que el rey león comenzó a actuar de manera extraña. Llevó a su manada a cazar, pero después de cada presa exitosa, en lugar de devorarla por completo, abandonaban la carcasa casi intacta. La dejaban a la intemperie, una invitación abierta y tentadora. Xylos observaba confundido. ¿Era una trampa? Esperaba durante horas, pero los leones no regresaban. La tentación de una comida fácil, sin riesgo, era inmensa. Con cautela, descendía y arrastraba la presa a las rocas. Esto se repitió varias veces. Sarkhan estaba condicionando a su enemigo. Le estaba enseñando un nuevo patrón, el de la complacencia. Le estaba haciendo creer que el rey, roto por el dolor, se había vuelto descuidado y débil. Pero cada carcasa abandonada era una pieza de un rompecabezas mortal. Sarkhan no solo estaba dejando comida, estaba estudiando a Xylos. Observaba desde una distancia increíble,
memorizando las rutas que tomaba el leopardo, los árboles que prefería para almacenar su comida, las grietas en las rocas que usaba como atajos. Estaba mapeando la mente de su enemigo, construyendo una jaula invisible a su alrededor. La fase final de su plan comenzó. Sarkhan condujo a su manada a la caza de un búfalo enorme, una presa que requeriría la fuerza y la atención de todas las leonas. La batalla fue épica y ruidosa, un espectáculo deliberado diseñado para atraer la atención de todos los depredadores en kilómetros a la redonda. Y tal como Sarkhan había planeado, la dejaron en el lugar exacto, un claro abierto a menos de 1 kilómetro de los copses de Silos. Luego, la manada se retiró ostentosamente, dejando al rey solo, aparentemente agotado, para vigilar la presa. Silos, desde su atalaya, lo vio todo. Vio al rey solitario y aparentemente exhausto. Vio el festín más grande que Sarkhan le había ofrecido hasta ahora. La arrogancia, alimentada por semanas de robos exitosos, superó su cautela. Este era el premio gordo, una humillación final para el rey león. Esperó a que Sarkhan se tumbara a la sombra, fingiendo dormir, y comenzó su descenso. Se movió con su sigilo característico, una sombra moteada fluyendo a través de la hierba. Se acercó al cadáver del búfalo, sus ojos fijos en la figura durmiente del león. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto. Cuando Silos dio el primer mordisco a la presa, Sarkhan no se movió, no se abalanzó sobre él. En su lugar, el rey león levantó la cabeza y dejó escapar un rugido. Pero no era un rugido de desafío, era una señal, y el mundo de Silos se convirtió en un infierno. De la hierba alta, desde detrás de las rocas, desde todas las direcciones, las leonas de la manada emergieron. No estaban descansando, habían estado esperando. Sarkhan no había estado solo, había sido el cebo. Habían creado un círculo de muerte alrededor del claro, y Silos estaba en el centro. El leopardo se dio cuenta de su error fatal en un instante. El pánico se apoderó de él. Corrió, pero a donde quiera que giraba, se encontraba con el rostro de una leona gruñendo. No lo atacaban todas a la vez, lo acosaban, lo guiaban, lo canalizaban en una dirección específica, como pastores expertos manejando a una oveja aterrorizada. Lo estaban conduciendo. Lo forzaron a salir del claro y lo empujaron hacia un terreno que no era el suyo, un tramo de llanura completamente desprovisto de árboles o rocas. Le habían quitado su mayor ventaja, su sigilo, su capacidad de desaparecer. Estaba expuesto a la intemperie, sin ningún lugar donde esconderse. Y entonces Sarkhan comenzó a caminar hacia él. No corrió. Caminó con la lentitud deliberada de un verdugo que se acerca al patíbulo. Las leonas mantuvieron el círculo, asegurándose de que no hubiera escapatoria. Era un duelo, pero un duelo con los términos establecidos por el rey. Silos, atrapado y desesperado, recurrió a su última defensa, la agresión. Se agazapó, un gruñido gutural emanando de su pecho, y se lanzó contra Sarkhan. Fue un ataque de una velocidad cegadora, pero Sarkhan lo esperaba. No se movió para esquivar. Se plantó firmemente y recibió el impacto. El leopardo, aunque poderoso, era como una ola rompiendo contra un acantilado. Sarkhan absorbió el ataque y con un movimiento de su enorme cabeza lanzó a Silos por los aires. El leopardo aterrizó con un golpe sordo, pero se recuperó al instante, su agilidad intacta. Volvió a atacar, esta vez tratando de usar sus garras para cegar al león. Pero Sarkhan era un veterano de innumerables batallas. Con un golpe de su zarpa, no con las garras extendidas, sino como un mazo, golpeó al leopardo en el costado, enviándolo a rodar por el suelo. La batalla fue brutalmente unilateral. Sarkhan no estaba luchando para matar, estaba luchando para desmantelar. Cada ataque de Silos era respondido con una demostración de poder puro y abrumador.
lo derribaba, lo dejaba levantarse y lo volvía a derribar. Le estaba mostrando al príncipe de las sombras que toda su velocidad, toda su astucia, no significaban nada frente a la verdadera fuerza de un rey enfurecido. Estaba rompiendo no solo su cuerpo, sino su espíritu. Finalmente, Silos ya no pudo levantarse. Yacía en el polvo, un despojo roto y ensangrentado, respirando con dificultad. Sarkhan se acercó y se paró sobre él, su enorme figura bloqueando el sol. El rey león se inclinó, y sus ojos de ámbar ardiente se encontraron con los ojos aterrorizados del leopardo. Y en ese momento, Silos supo lo que era el verdadero terror. No el miedo a un depredador, sino el terror existencial de enfrentarse a una fuerza de la naturaleza que él mismo había provocado. Sarkhan no pronunció un rugido de victoria. En el silencio de la sabana, con su manada como testigo, simplemente bajó la cabeza y, con una sola y poderosa mordida en el cuello de su enemigo, puso fin a su dolor, a su odio y a su venganza. El rey había cumplido su juramento. El asesino de su hijo había pagado el precio. Pero cuando Sarkhan se alejó del cuerpo sin vida de Silos, no había triunfo en su caminar. Solo había un vacío inmenso. La terrible venganza le había quitado lo último que le quedaba de su antiguo ser. Se había convertido en el monstruo que necesitaba ser para obtener justicia, y ahora tenía que vivir con ello. Regresó con su manada, un rey cambiado para siempre, un soberano que había aprendido de la manera más cruel que el poder de un rey no se mide por el tamaño de su reino, sino por la profundidad de su pérdida. Y su leyenda se extendería por la sabana, no como la de un gobernante benevolente, sino como la del padre que desató un infierno para vengar a su hijo, una terrible lección para cualquiera que se atreviera a despertar la furia de un león. ¿Fue la venganza de Sarkhan un acto de justicia primordial o una demostración de poder que lo consumió? ¿Puede un rey encontrar la paz después de una guerra tan personal? El debate está abierto y sus opiniones son las que le dan vida. Déjenos saber qué piensan en los comentarios. Si esta historia de un rey, un padre y su terrible retribución te ha mantenido al borde del asiento, muestra tu respeto por el rey caído con un like poderoso y comparte esta leyenda. Porque en el reino de la furia animal, algunas deudas solo se pueden pagar con sangre. Hasta la próxima.